Imagina una metrópolis vibrante, el corazón de un imperio, que de repente se queda en silencio. Las pirámides que tocaban el cielo son abandonadas a la selva implacable, convirtiéndose en tumbas grises. Este no es un cuento de ficción, sino el destino real de la civilización maya clásica. En el siglo IX, millones de personas desaparecieron, dejando atrás ciudades de piedra que desafiaban la imaginación. Los glifos se detuvieron, los tronos quedaron vacíos y el conocimiento milenario se perdió en el olvido. La imagen de un rey solitario contemplando su reino en ruinas, como vemos en esta recreación, se convirtió en la realidad de un mundo entero. Fue una guerra apocalíptica, una enfermedad mortal o una traición divina. El misterio del colapso maya sigue siendo uno de los enigmas más perturbadores de la arqueología moderna. ¿Qué pudo aniquilar tanta grandeza? Hoy, en Vestigios de la Historia, nos adentramos en la selva para desenterrar la verdad. Descubrirás los secretos de una edad de oro que terminó en una pesadilla de polvo y sangre. La lección que nos grita desde el pasado. Para comprender la caída, debemos primero maravillarnos con el ascenso. En el corazón de Mesoamérica, los mayas construyeron una civilización de una complejidad asombrosa en un entorno aparentemente hostil. Sin herramientas de metal ni animales de carga, erigieron ciudades colosales como Tikal y Calakmul. Sus pirámides eran montañas artificiales, diseñadas para acercar a los reyes a los dioses del cielo. La sociedad maya estaba rígidamente estratificada. En la cima estaba el Kaulahau, el divino señor, rey dios que mediaba entre el mundo mortal y el inframundo de Xibalbá. El poder de Lahau provenía de su sangre. Rituales de autosacrificio, donde el rey perforaba su propia carne, eran necesarios para asegurar que el sol saliera y las lluvias llegaran. Estos reyes no solo gobernaban hombres, sino el tiempo mismo. Los mayas desarrollaron un sistema de calendario de una precisión asombrosa, rastreando ciclos de miles de años con matemáticas avanzadas. Su escritura jeroglífica, la más sofisticada de América, registraba cada victoria, cada ritual y cada linaje real. Las estelas de piedra narraban la historia épica de sus dinastías divinas. La base de este imperio no era el oro, sino el maíz. Ingeniosos sistemas de agricultura intensiva, incluyendo campos elevados y canales de irrigación, alimentaban a una población en constante crecimiento. Durante siglos, el período clásico fue una era de esplendor y competencia. Las ciudades-estado luchaban por la supremacía, pero estas guerras eran rituales, diseñadas para capturar nobles, no para destruir ciudades. El comercio florecía. Rutas extensas conectaban las tierras bajas con las tierras altas, intercambiando jade precioso, plumas de quetzal y obsidiana afilada para armas y rituales. Tikal, la gran metrópoli, se convirtió en un faro de poder, controlando vastos territorios y forjando alianzas estratégicas para mantener a raya a sus rivales de Calakmul. Los artistas mayas crearon obras maestras en cerámica y estuco, capturando la vida de la corte y los mitos de la creación con un realismo inquietante. La medicina y la astronomía avanzaron a niveles que rivalizaban con el viejo mundo. El conocimiento estaba en manos de una élite educada que vivía en palacios de piedra, pero este apogeo ocultaba una fragilidad ecológica mortal. El éxito mismo de la civilización, con su población masiva, estaba presionando al límite el entorno de la selva tropical. El sistema maya dependía enteramente de las lluvias estacionales. Los reyes dioses habían hecho una promesa: sangre a cambio de agua. Si la lluvia fallaba, el contrato social se rompería. Nada parecía amenazar el orden eterno de los divinos señores. Ciegos a la tormenta que ellos mismos habían cultivado, continuaron construyendo templos cada vez más altos, ajenos al abismo. A partir del año 800 DC, la Edad de Oro comenzó a agrietarse. La señal de alarma no vino de un ejército invasor, vino de la desaparición de las fechas en las estelas de piedra. Ciudad tras ciudad, el Kaulahau dejó de registrar su historia. El silencio jeroglífico se extendió como una enfermedad, marcando el fin de la autoridad divina en las tierras bajas. Los arqueólogos han identificado múltiples factores que convergieron en una tormenta perfecta. El primero fue el crecimiento descontrolado de la población, que superó la capacidad de producción de alimentos. Para alimentar a millones, los mayas deforestaron vastas áreas para la agricultura. Esto erosionó el suelo y, crucialmente, alteró el microclima local, reduciendo la cantidad de lluvia. La trampa ecológica estaba lista. Y entonces, el clima cambió a escala global. Estudios de sedimentos en lagos revelaron una megasequía prolongada que azotó la región durante décadas. Los embalses de las ciudades, diseñados para almacenar agua de lluvia, se secaron, convirtiéndose en charcos de lodo fétido. El agua, la sangre de la civilización, desapareció. La megasequía fue el verdugo de la agricultura intensiva. Las cosechas de maíz fallaron año tras año, sumergiendo a la población en una hambruna devastadora que no distinguía clases sociales. El Kaulahau, el divino señor, cuyo único propósito era garantizar la lluvia con sus rituales, fracasó estrepitosamente. Sus oraciones no trajeron agua, su sangre ya no tenía valor. La fe en la monarquía divina se colapsó. El
El contrato social, que había mantenido la estabilidad durante siglos, se rompió en pedazos ante la desesperación del hambre y la sed. Las rebeliones internas estallaron. Las élites, en lugar de unirse para resolver la crisis, se volvieron caníbales. Las guerras rituales por capturar nobles se transformaron en una guerra total y destructiva. Se construyeron muros defensivos apresurados en ciudades que nunca los habían necesitado. Las fortificaciones dividieron palacios y plazas, testimonio del pánico que se apoderó de la élite. El comercio se paralizó. Las rutas seguras se convirtieron en zonas de guerra. El intercambio de bienes vitales se detuvo, agravando la crisis económica y alimentaria. En la ciudad de Aguateca, los arqueólogos encontraron un momento congelado en el tiempo. Palacios quemados con objetos de valor abandonados en el suelo, evidencia de un ataque repentino y catastrófico. Las grandes ciudades como Tikal, sitiadas por enemigos y por la hambruna, fueron abandonadas. El colapso del sistema administrativo significó que la compleja infraestructura agrícola ya no podía mantenerse. En mantenimiento, los canales de irrigación se llenaron de lodo y los campos elevados se erosionaron. El sistema alimentario se autodestruyó por completo, sellando el destino de los que se quedaron. Las enfermedades, compañeras inseparables de la hambruna y el colapso social, se cebaron con la población debilitada. Epidemias de disentería y desnutrición terminaron el trabajo que la guerra y la sequía habían comenzado. En medio del caos, la imagen del rey solitario en sus ruinas, como evoca nuestra imagen principal, se volvió una realidad literal. Los últimos reyes gobernaron sobre ciudades fantasma. La migración masiva fue la única opción de supervivencia. Millones abandonaron las tierras bajas centrales, el corazón de la civilización, huyendo de la muerte hacia el norte. El Yucatán, la edad de oro, terminó en un gemido, no en una explosión. Para el año 900 DC, el 90% de la población de las tierras bajas había desaparecido o migrado. Las ciudades-estado, orgullo del período clásico, fueron tragadas por la selva. Los templos y palacios, testigos de siglos de historia divina, fueron cubiertos por un velo de raíces y olvido. Silencio aterrador cayó sobre la región que alguna vez había sido la más densamente poblada de América. El mayor misterio de la antigüedad se había consumado. Los glifos, los calendarios y el conocimiento milenario se convirtieron en vestigios mudos. La civilización que había desafiado al tiempo mismo fue derrotada por su propia ambición e ignorancia. El colapso maya clásico no fue la desaparición total de los mayas, pero sí la muerte de su forma de vida imperial y divina. Fue un apocalipsis cultural y demográfico. La selva, en su paciencia implacable, se encargó de borrar las huellas del orgullo humano. Las pirámides se transformaron en montañas de vegetación, esperando pacientemente a ser redescubiertas. Este colapso nos recuerda que la grandeza no es eterna. El mundo de los reyes dioses desapareció, dejando solo vestigios de una historia que hoy intentamos descifrar entre la maleza. Tras el silencio del siglo IX, el mundo maya nunca volvió a ser el mismo. Las tierras bajas centrales quedaron vacías, un testamento mudo de la fragilidad del poder humano. La migración hacia el norte, la península de Yucatán, dio lugar a un nuevo capítulo. El período posclásico. Ciudades como Chichén Itzá y Mayapán surgieron de las cenizas, pero estas nuevas ciudades eran diferentes. El poder estaba más fragmentado, el comercio era más costero y la figura del Kaulahau divino fue reemplazada por consejos de noble. Conocimiento avanzado del calendario y la astronomía se conservó, pero la escritura jeroglífica detallada se simplificó. El esplendor imperial se había perdido para siempre. Cuando los conquistadores españoles llegaron siglos después, encontraron un mundo maya fragmentado y guerrero, pero aún vibrante. Desconocían que caminaban sobre las ruinas de imperios olvidados. Los mayas nunca desaparecieron. Hoy, millones de descendientes siguen viviendo en la región, hablando sus lenguas y manteniendo vivas tradiciones milenarias. A pesar del colapso de sus antepasados, el colapso del período clásico sigue siendo una advertencia escalofriante para nuestra civilización moderna. ¿Qué lecciones podemos extraer de estas ruinas cubiertas de selva? Los mayas nos enseñan la extrema fragilidad de nuestra relación con el entorno. Una civilización que ignora los límites ecológicos de su propio éxito está sembrando la semilla de su destrucción. Nos advierten sobre la vulnerabilidad de los sistemas complejos. Nuestro mundo hiperconectado y dependiente de la tecnología podría ser tan frágil ante un cambio climático severo como lo fueron los mayas ante la sequía. Nos recuerdan la falibilidad del poder. Los reyes dioses, que se creían invencibles y eternos, son hoy solo piedras mudas en la selva. Un recordatorio de que la soberbia es la antesala de la caída. La imagen del rey solitario en imagen cero, PNG, es la metáfora definitiva. Un líder enfrentando el vacío creado por su propia incapacidad para adaptarse. Una imagen que podría repetirse en el futuro. El misterio maya no es solo sobre el pasado, sino sobre el presente. Sus ciudades en ruinas son espejos que nos devuelven una imagen inquietante de nuestra propia sostenibilidad a largo plazo. La historia no es un cuento, es una advertencia.
Los mayas nos gritan desde el olvido que la civilización es un pacto frágil, que el descuido y la arrogancia pueden terminarla en un instante. Sus vestigios, escondidos en la selva profunda, son lecciones de humildad forjadas en piedra y ceniza. Ignorarlas es condenarnos a repetir su trágico final. Los imperios caen y la selva siempre regresa. Mantente alerta a las señales de nuestro tiempo, porque la historia, como el calendario maya, siempre vuelve a completar su ciclo.